Seguro que el nombre de María Montessori les suena a todo el mundo. Es, sin duda, una de las grandes revolucionarias de la educación. Pero lo que muy poca gente conoce es la increíble historia de su plan para escapar de una Europa en llamas, un plan que casi la lleva a empezar de cero en un lugar de lo más inesperado. A ver, vamos al lío. La pregunta es fascinante, ¿verdad? ¿Qué hace que una figura mundial como Montessori ponga sus ojos de entre todos los sitios en Colombia? Pues no fue una decisión al azar. Fue la culminación de una relación que se había estado cocinando durante muchos años. Y aquí es donde la cosa se tuerce de verdad. Justo cuando todo parecía lista para su nueva vida en Sudamérica, la historia, con mayúsculas, dio un volantajo y la dejó tirada a miles de kilómetros. Así empieza la crónica de un plan que se fue al traste, de la forma más rocambolesca posible. Para entender por qué Colombia, tenemos que rebobinar un poco. Porque, como decía, no fue una ocurrencia de última hora, fruto del pánico. Fue el resultado lógico de un diálogo, de un respeto mutuo, que llevaba más de 20 años en marcha. Y es que toda conexión necesita un puente. Y este puente tenía nombre y apellidos. Agustín Nieto Caballero. Un pedagogo colombiano visionario que se formó fuera, vio lo que se cocía en el mundo de la educación y se obsesionó con llevar esas nuevas ideas a su país. Él es nuestra pieza clave. Fijaos en esta cronología porque lo deja clarísimo. Esto no fue improvisado. Desde que se funda el Gimnasio Moderno en 1914, y ojo, 3 años después ya contratan a una discípula directa de Montessori, hasta que su método se integra oficialmente en la formación de los maestros del país. Para cuando ella pide asilo en 1936, no está llamando a una puerta desconocida, está llamando a la puerta de unos socios que la admiran desde hace décadas. Vale, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Por qué tenía que huir? Porque no se trataba solo de una buena oportunidad profesional, ¿qué va? Era una cuestión de supervivencia, un escape desesperado del totalitarismo que estaba ahogando Europa. Este cuadro es brutal, porque es que no pueden ser más opuestos, son el agua y el aceite. Mussolini al principio intentó, aprovecharse del prestigio de Montessori, pero era imposible. El método Montessori se basa en la libertad, en el individuo, y el fascismo en la obediencia ciega al Estado. Era un choque de trenes en toda regla que, lógicamente, la obligó a exiliarse. Imaginen la situación. Primero tiene que irse de su propia casa, Italia, se refugia en España, pero estalla la guerra civil y tiene que huir otra vez. Llega a los Países Bajos, que era un respiro, sí, pero con la sombra de los nazis cada vez más grande. La oferta colombiana dejó de ser una opción interesante para convertirse en su única tabla de salvación. Y es justo ahí, en ese momento de máxima urgencia, cuando dos imprevistos empiezan a desmontar todo el plan. Uno, un clásico, el papeleo. El otro, una invitación que parecía inofensiva, pero que lo cambió absolutamente todo. El primer obstáculo, la burocracia. Por muchos contactos que tuviera Nieto Caballero, la Cancillería colombiana estaba sencillamente desbordada. Piensen en la cantidad de gente que intentaba huir de Europa en ese momento. Las solicitudes se amontonaban y el expediente de Montessori, se quedó atascado en esa montaña de papeles. Y mientras esperaba y desesperaba, de repente llega una oferta que parece caída del cielo. La Sociedad Teosófica de la India la invita a dar unos cursos durante unos meses. Montessori pensó, perfecto, aprovecho el tiempo mientras se arregla lo de Colombia. Lo que nadie podía imaginar, y mucho menos ella, es que ese desvío temporal se iba a convertir en su jaula. Y ahora vamos a ver cómo los engranajes de la historia mundial, que son implacables, se cierran sobre ella. Cómo ese viaje temporal se convierte de la noche a la mañana en un confinamiento de 7 larguísimos años. Esta fecha lo cambia todo. Junio de 1940. La Italia de Mussolini le declara la guerra a Gran Bretaña. Y claro, ¿dónde estaba Montessori en ese preciso instante? En la India, es decir, en territorio controlado por los británicos. Mal asunto. Y este es el giro de guión definitivo. De un plumazo, ella y su hijo Mario dejan de ser invitados de honor y pasan a ser clasificados, legalmente, como extranjeros enemigos. Su pasaporte italiano se convirtió de repente en una sentencia en territorio británico. Las consecuencias fueron, claro, un desastre. A María la ponen bajo arresto domiciliario. A su hijo Mario, peor todavía, lo envían a un campo de internamiento. Cualquier viaje internacional, imposible. La comunicación con sus amigos en Colombia, cortada de raíz. El plan sudamericano en ese momento estaba muerto y enterrado. Y si quedaba alguna remotísima esperanza, se esfumó con el ataque a Pearl Harbor. Los documentos de la época muestran que se llegó a barajar una ruta desesperada por el Pacífico para llegar a Colombia, pero cuando el Pacífico entero se convierte en un campo de batalla, esa última puerta se cierra de un portazo. Jaque mate. No había escapatoria. Pero aquí, cuando parece que todo es un fracaso absoluto,
la historia nos regala un giro final increíble, porque lo que parecía un plan frustrado por la guerra se transformó, de forma totalmente inesperada, en uno de los periodos más creativos y productivos de toda su vida, un triunfo que nació del desastre. Lejos de rendirse, Montessori convirtió su arresto de 7 años en una explosión de ideas. Privada de movimiento, su mente viajó más lejos que nunca. Fue durante ese encierro cuando desarrolló una de sus ideas más revolucionarias y donde formó a más de 1000 educadores que transformarían para siempre la enseñanza en la India. Esta cita captura a la perfección la esencia de su filosofía, una que se hizo todavía más profunda durante ese largo periodo de reflexión forzada. En medio del aislamiento, rodeada de guerra, su fe en el potencial del niño adquirió una dimensión completamente nueva, casi espiritual. Y su gran legado de este periodo fue precisamente la educación cósmica, un concepto alucinante que busca mostrar a los niños no asignaturas separadas, sino el gran tapiz del universo, cómo todo está conectado. Una visión que sin ninguna duda estuvo muy influenciada por la espiritualidad y la filosofía que la rodearon en su exilio indio. Y terminamos así con esa pregunta resonando en el aire. ¿Qué habría pasado si el plan de Colombia hubiera salido bien? ¿Cómo sería hoy esa visión cósmica si en lugar de nacer en la India, hubiera nacido entre las cumbres de los Andes? Es un recordatorio increíble de cómo la historia, con su mezcla de geopolítica, burocracia y puro azar, no solo dibuja fronteras en los mapas, sino que también redirige el curso de las ideas que acaban dando forma a nuestro mundo.